Hola, bienvenidos al curso de métodos numéricos. Soy la profesora Blanca Guillén y en este video les traigo el método de interpolación de Lagrange. Les recuerdo que este método permite determinar los coeficientes del polinomio que interpola un conjunto de datos dados, por lo general, en forma tabular. Es decir, los datos vienen dados en una tabla. ¿Están listos? Comencemos. Para que fijemos de entrada cuál es el problema que vamos a resolver, reitero que se trata de conocido un conjunto de puntos que aquí estamos denotando como x0, y0, x1, y1, hasta xn, yn. Fíjense que tengo n más 1 puntos. Conozco las coordenadas x y y del punto para cada uno de esos puntos. Entonces, dado ese conjunto de puntos, la tarea es determinar el polinomio de grado n que interpola esos puntos. En pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar los coeficientes a sub n, a sub n menos 1, y así sucesivamente a sub 1, a sub 0, tales que Pn en el punto x sub i, que son los puntos dados, coincida con y sub i, que también los conocemos. ¿Bien? Entonces, dados los n más 1 puntos, vamos a determinar n más 1 coeficiente. Lo que cambia en los métodos es la forma como se calculan los coeficientes. Veamos cómo hace esto Lagrange y de qué se vale. En primer lugar, debo señalar que el problema de encontrar el polinomio de grado n, fíjense que este n denota el grado, que pase por todos estos puntos, es el mismo que el de aproximar una función f, para el cual f de x0 es y0 y f de xn, digamos, es yn. Es decir, voy a suponer, perdón, voy a suponer que los puntos forman parte de la gráfica de una función, en este caso f, que puede ser conocida o no. Es decir, la suposición que estamos haciendo es esa. Los puntos que nos están dando forman parte de la gráfica de una función. No tenemos por qué conocerla. ¿Ok? Avanzamos. Para que vayamos haciéndonos una idea de lo que trata ya geométricamente, consideremos el caso en que tengo solo 2 puntos. Este material lo tomé de Chapra, por cierto, quinta edición, página 503. Supongan que tenemos el punto x1, y1, x0, y0. Es decir, queremos encontrar el polinomio de grado 1. Como tengo 2 puntos, puedo conseguir un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Recuerden que el grado del polinomio es menor que el número de puntos. Es un valor menor que el número de puntos. Si tengo 2 puntos, el grado del polinomio es 1. Entonces, dados los puntos x0, y0, x1, y1, queremos encontrar el polinomio de grado 1 que interpole esos puntos. Les recuerdo que interpolar significa que el polinomio coincide con el valor de y1 en el punto x1 y con el valor de y0 en el punto x0. Bien, precisemos los detalles. El polinomio de grado 1 tiene entonces la ecuación a1 por x1 más a0. No conozco a a0, no conozco a 1. ¿De dónde los voy a obtener? Muy sencillo. Como es un polinomio de interpolación, entonces evaluamos al polinomio en x0. Pero recuerden que el polinomio en x sub 0 es a1 por x sub 0 más a sub 0. Y por ser de interpolación, entonces, el polinomio evaluado en x0 es igual a y0, de modo que el polinomio evaluado en x0 es igual a y0,
que estamos suponiendo también responde a una función f evaluada en x0. Hacemos lo mismo ahora con x1, es decir, el polinomio en x1 debe coincidir con y1. El polinomio en x1 debe coincidir con y1, que es la misma f de x1, pero al hacer las sustituciones respectivas nos queda a1 por x1 más a sub 0. Fíjense que en esto, fíjense que tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿A quiénes no conozco aquí? No conozco a 1 ni conozco a 0. ¿A quiénes sí conozco? A x0, a x1, a y0 y a y1. Por lo tanto, tengo un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual es muy fácil de resolver. Esa es una manera de resolver ese problema. Que por cierto les digo, no es precisamente el método de Lagrange. Lagrange, para determinar los coeficientes, planteó unas ecuaciones que al final permiten tener una fórmula cerrada para el método, en donde ya no tengo que estar haciendo estas evaluaciones puntuales, sino que puedo aplicar de entrada el método. En esta primera parte me voy a concentrar en mostrarles de dónde surge el método. Les dejo como ejercicio que ustedes, por la vía de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones, hallen a A0 y A1. Pero como les mencioné, eso no es lo que vamos a hacer exactamente con Lagrange, no es esa la técnica. Para fijar las ideas y antes de pasar a la construcción de la técnica, entonces voy a precisarle ahora geométricamente cómo es la interpolación para más de 2 puntos, 3, 4 puntos, y ya ustedes podrán hacerse una idea cuando tienen más puntos. Fíjense que el polinomio de interpolación para 2 puntos ya lo trabajamos en la lámina anterior. Si nos dan 3 puntos, en este caso x0, y0, x1, y1, x2, y2, entonces con 3 puntos yo puedo construir un polinomio de grado 2. Ese polinomio de grado 2, siguiendo la notación general de un polinomio, tendrá ecuación a 2 por x al cuadrado más a1 por x más a0. Y en nuestro caso no conocemos a A0, ni A1, ni A2. Esos valores debemos determinarlos. ¿Qué me interesa destacar aquí? Fíjense cómo el polinomio que está dibujado acá pasa sobre los puntos. En el caso en que tengo 4 puntos, como en este caso tengo 4 puntos, entonces puedo construir un polinomio de grado 3, que tendrá ecuación general a sub 3 por x al cubo más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. No conozco ni a 0, ni a 1, ni a 2, ni a 3. Y como les dije, no voy a recurrir a los sistemas de ecuaciones. Voy a mostrarles cómo Lagrange lo planteó de forma tal que dados los puntos, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente aplicar una fórmula. Pero antes de llegar a la fórmula, vamos a ver cómo se construye, que es uno de los principios que utilizamos en todos los cursos universitarios, donde no solo se entrega la fórmula del método, sino la forma como se hace. En el caso n igual a 1, recordemos entonces, tenemos 2 puntos. ¿Y cómo formuló Lagrange su polinomio? Bueno, lo supuso como un producto de dos términos, cada uno de grado 1. Fíjense que aquí tengo dos polinomios. En este caso A es la constante, una constante, la de la recta. Y fíjense que multiplica a este binomio en donde está involucrando el binomio al valor x0 en el primer término, el primer binomio, y el segundo binomio involucra a x1. Fíjense que lo planteó como un producto de factores. Aquí se ve aquí se ve a por x menos x0, pero cuando incrementemos el número de puntos, vamos a ver cómo van creciendo estas multiplicaciones de factores. ¿Cómo determina A y B Lagrange a partir de esta ecuación? Fíjense, al evaluar P1 en x0,
e igualar a f de x0 y hacer lo propio para b1, para x1, es posible obtener los valores de a y de b. El valor de a, entonces, va a ser f de x1 entre x1 menos x0, y el valor de b va a ser f de x0 entre x0 menos x1. Con esos valores de a y de b, como yo conozco a x0 y a x1, pues al sustituirlos acá voy a obtener el polinomio de Lagrange. Y ya estaría listo. Si queremos escribirlo en forma general, pues podemos hacerlo. Fíjense cómo queda entonces el polinomio al sustituir los valores de a y de b. Y esta es la parte interesante que va llevándonos a la formulación general del método de Lagrange. Fíjense que a multiplica a x menos x0 y b multiplica a x menos x1. Y yo aquí hice un reajuste de esta cuenta. Yo tengo primero escrito aquí a b por f de x0 y eso es simplemente para ordenar x0, x1, etc. Entonces, el término donde aparece f de x0 es b multiplica a x menos x1. Entonces, b es f de x0 entre x0 menos x1 por x menos x1. Es decir, esto corresponde al segundo término, que yo lo ordené y lo coloqué de primero. Y este término entonces corresponde al primero y he sustituido el valor de a por f de x1 entre x1 menos x0, pero los escribí de esta manera, yo no, Lagrange, para ir dándole una forma general a esto. Fíjense cómo se repite acá en ambos términos esta situación. Yo estoy evaluando la función en x0 y fíjense que en el cociente, en el denominador, este primer término es el dato x0 y cuando estoy con x1, el primer dato es x1 en este binomio. Y luego, el segundo elemento del binomio corresponde con el primero. Fíjense, x menos x0 y aquí abajo x1 menos x0. Fíjense que esta es una resta de valores conocidos, este también es conocido, todo esto lo conozco. Aquí no conozco a x, pero entonces tengo un polinomio de grado 1 como primer término, pero también tengo un polinomio de grado 1 como segundo término. Dejemos eso allí y vamos a ver qué ocurre con el caso n igual a 2. La fórmula en qué se va a parecer a esta y qué forma va tomando ahora la fórmula de Lagrange para nosotros pensar en tener una fórmula general. Les recuerdo que estamos buscando una fórmula general para el polinomio, para luego no tener que estar haciendo todos estos cálculos. Aquí les hice un resumen del polinomio de Lagrange de grado 1, entonces, que interpola estos dos puntos, viene dado por esta fórmula. Es decir, si nosotros tenemos como en el ejemplo 1, los puntos 2, 4 y 5, 1, y nos piden hallar el polinomio de Lagrange que interpola esos puntos, todo lo que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula los valores de x0, x1, f de x0, f de x1. Les recuerdo que f de x0 y f de x1 son las segundas componentes de los puntos. Bien, entonces, puesto que la fórmula para el polinomio 1 ya la tenemos y conocemos cuáles son los puntos, x0 es 2, f de x0 es 4, x1 es 5, f de x1 es 1, entonces simplemente sustituimos, acá lo traje para otra lámina, ordenadito, ¿verdad? Sustituimos los valores, fíjense que aquí estoy usando muy a propósito y0 en vez de f de x0 y y1 en vez de f de x1 para que se acostumbren a la notación esta dual, que puede ser y o f. Bien, volviendo a la formulita que tenía ya, que es esta misma me la traje, esto es x menos x1, x1 vale 5, entre x0 que vale 2 menos x1 que vale 5. Estoy en este primer término, eso multiplica a f de x0 que es y0, eso es 4. Voy con el segundo término. El segundo término es x menos x0, o sea, x menos 2, dividido x1 menos x0, x1 es 5, menos x0 es 2, multiplicado por f de x1, que es el mismo valor de y1, y eso da 1. Bien,
Aquí entonces x menos 5 queda multiplicado por, arreglo estas cuentas, esto es 4, 2 menos 5 es menos 3, así que esto es menos 4 tercios. Y acá entonces quedará 1 tercio por x menos 2. Aquí simplemente estoy ordenando, esto ya no lo voy a detallar, ustedes lo pueden revisar con cuidado cuando vean el video. Y entonces el polinomio P1 tiene ecuación menos x más 6. Fíjense que gráficamente, aquí lo dibujé, cuando x vale 2, P1 vale menos 2 más 6 es 4, estamos acá arriba, y cuando x vale 5, que fueron dos valores que yo tomé, cuando x vale 5, esto es menos 5 más 6 y y vale 1. Pude haber tomado x igual a 0, en cuyo caso P1 daba 6, y y igual a 0, en cuyo caso x también, y daba 6 en un caso y en el otro x es 6 cuando y vale 0. Es decir, esto corta en 6, 6. Bueno, entonces, conclusión, dados los puntos, aplico la fórmula, dos puntos, aplico la fórmula del polinomio de grado 1, que es esta, el de Lagrange. Y acá tenemos, fíjense que el polinomio pasa por los dos puntos, los tomé a propósito porque quería mostrarles que pasa por los dos puntos, por eso no tomé otro. Lo que quería era mostrarles que cuando x es igual a 2, y, o sea, el polinomio vale 4, que pasa por estos puntos, eso es lo que les estoy mostrando con los puntos rojos. Y que cuando x es igual a 5, y o el polinomio es igual a 1, es decir, interpola, pasa sobre los puntos que nos dieron. Bien, entendido ya el caso n igual a 2, consideremos, perdón, aquel era el caso n igual a 1, o sea, 2 puntos, pero n igual a 1. Ahora vamos a considerar el caso 3 puntos, n igual a 2. Les recuerdo que arrancamos siempre con x0, y0, x1, y1, x2, y2. O sea, tenemos 3 puntos, pero en este caso n me indica el grado del polinomio. Entonces, el polinomio de Lagrange de grado 2 que interpola los puntos dados, Lagrange lo definió, ya les comenté antes, como un producto de factores donde cada uno de los factores involucra a los puntos en donde estoy, con los que estoy trabajando, mejor dicho, las variables independientes, en este caso x0, x1 y x2. Fíjense, cada uno de los términos es un polinomio de segundo grado. El primer polinomio involucra los términos o a los valores x0, x1, es x menos x0 por x menos x1. Eso tendrá un coeficiente que yo no conozco. Recuerden que estoy construyendo. Luego tomo x0, x2. Fíjense que estoy entonces considerando x0, x2, x menos x0, x menos x2, eso quedará multiplicado por un valor b que yo desconozco. Y la última combinación de esos 3 puntos que puedo hacer es utilizando x1 y x2. C por x menos x1 por x menos x2. Fíjense entonces que tengo producto de dos factores, de binomios, en donde cuando yo evalúo en los puntos, fíjense que se anulan, y eso es lo interesante de este polinomio. Si yo evalúo el polinomio en x0, fíjense que estos términos desaparecen, estos dos términos porque involucran x0, y aquí queda x0 menos x1 por x0 menos x2. Eso es el valor de f en x0, y de aquí yo puedo despejar a c. Se dan cuenta que es una manera muy fácil de determinar esos coeficientes. Si evaluamos el polinomio 2 en x1, entonces desaparece este término, desaparece el término que acompaña a c y solo sobrevive el término que acompaña a b. Eso es igual a f en x1. Como conozco estas diferencias, entonces puedo despejar b. Y lo mismo aplica para c, que lo obtenemos cuando evaluamos en x2. Fíjense que al evaluar en x2, estos dos términos desaparecen y solo sobrevive el término que contiene a el coeficiente a, x2 menos x0 por x2 menos x1. Esto es 0, esto es 0. Esto queda igualado por interpolación a f en x2. De modo que nosotros podemos despejar el valor de c, el valor de b y el valor de a. Y entonces el valor, en este caso despejando, fíjense que el valor que contiene a f de x0 es c,
Por lo tanto, yo lo estoy ordenando, fíjense que estoy ordenando f de x0, f de x1, f de x2. Este valor es c. Entonces, ¿cuánto vale c? Muy facilito, fíjense, c vale f de x0 entre x0 menos x1 por x0 menos x2. ¿Y quiénes son los factores que acompañan a c? X menos x1 por x menos x2. Ustedes pueden con detalle ver las láminas y verificar qué ocurre para B y para A. ¿Qué me interesa destacar aquí? Lo mismo que les destaqué cuando n era igual a 1, ahora les voy a destacar con 2. Fíjense que tengo 3 términos en primer lugar. 3 puntos, 3 términos. Cada término tiene grado 2. En el polinomio de grado 1, cada término tenía grado 1. Aquí cada término tiene grado 2. El numerador es un producto de factores de la forma x menos xi, o sea, en este caso x menos x1 por x menos x2. Fíjense que este valor se corresponde con el compañero en el denominador de x0 que a su vez me guía en la construcción f de x0. Fíjense que en el segundo término, el primer elemento del denominador del binomio es x1, que es el punto donde estoy evaluando a la f. Y los factores del numerador, perdón, tienen entonces las diferencias de x menos x0 por x menos x2. Bueno, lo mismo ocurre con esto. Entonces, se va viendo una estructura en el polinomio de Lagrange. Si volvemos al caso de aplicar un ejemplo, que esto sí se los dejo yo a ustedes, fíjense qué hacemos si nosotros queremos hallar el polinomio de Lagrange, que interpola ahora a esta función. Fíjense que ahora me dieron la función. Esto es un problema de laboratorio, de clase, obviamente. En la práctica, por lo general, nos dan son valores tabulados. Pero aquí conozco a la f y me dicen que utilice los nodos, también se llaman nodos o puntos, a los valores de x. Entonces me dan el valor de x0 igual a 2, de x1 275 y de x2 4. Bueno, si yo evalúo f en x0, pues eso será un medio. Si evalúo f en x1 será 1 sobre 275 y si evalúo a f en x2 será un cuarto. O sea que conozco los valores x0, f de x0, x1, f de x1 y x2, f de x2. ¿Y cómo construyo el polinomio de Lagrange de segundo grado? Bueno, voy y busco la fórmula, 3 términos, y simplemente sustituyo los valores que ya tengo. Aquí sustituiré pues 275, 4, haré la resta de 2 menos 275, de 2 menos 4, y multiplicaré por un medio, que es el valor de f en x0. Hago lo mismo para el segundo término, para el tercer término. No quise alargar este video haciendo cuentas. Esos términos ustedes los rellenan, los completan y construyen el polinomio de segundo grado. Y les recomiendo además que lo dibujen, es una manera bonita de ver lo que están haciendo y verifiquen que P2 en X0, es decir, P2 en 2 debe dar un medio. Deben verificar que P2 en 275 sea 1 sobre 275 y que P2 en 4 sea un cuarto. Si esos valores les dan así, no se equivocaron haciendo las cuentas. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿es posible generalizar la forma del polinomio de Lagrange P2, que ya tiene una estructura un poco más elaborada, para el caso en que tengo n más 1 puntos distintos? ¿Será que a partir de esa fórmula yo puedo encontrar la fórmula del polinomio P sub n? Bueno, obviamente Lagrange la encontró y lo probó. Y acá se las traigo para n igual a 2. Ya la estructura que tiene la función, el polinomial o el polinomio, es la forma en que está en el libro de Burden, y esta forma la van a encontrar en todos los libros, quizás no con L, pero sí esta forma. Fíjense que todo este polinomio que está acá, estos 3 términos, así desplegados, pueden ser
escritos de forma compacta mediante una sumatoria que va desde 0 hasta 2. Y que esa sumatoria, los elementos de la sumatoria, son productos de la forma L sub k de x por f en x sub k. Es decir, cuando k vale 0 será L0 de x por f en x0. De modo que L0 de x tiene que ser este término. Cuando k vale 1, el producto es L1 de x por f de x1. De modo que esto que está acá debe ser L1 de x. Y cuando k es igual a 2, es L2 de x por f en x2. Como tengo el f en x2 asociando, esto debe ser L2 de x o L sub 2 de x. Bueno, efectivamente, los polinomios, porque estos son polinomios, L sub k de x, son productos, este símbolo significa productos, de cocientes con esta forma, x menos xj dividido x sub k menos x sub j. Eso cuentan para j desde 0 hasta 2 y j distinto de k. Por ejemplo, cuando k vale 0, es el único que les voy a hacer, ustedes pueden reproducir el caso k igual a 1 y k igual a 2. Entonces, hago k igual a 0, ejercicio mental aquí. Si k vale 0, este producto va desde j igual 0 hasta 2, pero j tiene que ser distinto de 0. Luego, j igual a 0 no lo cuento. Es un producto, no olviden. Entonces, el primer término, como j0 no lo cuento, entonces cuento j igual a 1. Cuando j vale 1, esto es x menos x1 dividido entre x sub 0 menos x sub 1. ¿Por qué? Recuerden que estoy tomando el caso k igual a 0. Fíjense que esa división es este valor, x menos x1 entre x0 menos x1. Como no he agotado los valores de j porque tomé j igual a 1, entonces puedo tomar otro valor que es j igual a 2 y agrego un término a la multiplicación. Recuerden que k es 0. Entonces, cuando j vale 2, esto es x menos x2 entre x0 menos x2. Entonces, como verán, ese término es x menos x2 entre x0 menos x2. De modo que este producto que está acá no es más que esta expresión cuando k vale 0. Cuando k vale 1, le dejo que ustedes lo trabajen. Cuando k vale 2, trabajenlo para que vean cómo se generan estos productos. Observen entonces que ahora tenemos una forma compacta para escribir el polinomio de grado 2 y que fíjense, este 2, que es el grado del polinomio y tiene que ver con el número de datos que me están dando, en el único sitio donde se ve la influencia es en el extremo superior de la sumatoria, el límite superior de la sumatoria. Y fíjense que los k se están moviendo desde j igual 0 hasta 2, con 2 el número o el grado del polinomio. Entonces, ese es el caso en n igual a 2. De modo que otro caso, pues simplemente cambio el valor de 2 por n. Fíjense que cuando n es igual a 1 también vale la fórmula, solo que ahora se va a mover hasta 1 y ya voy a hacer un solo producto, perdón, un solo cociente. El producto es uno solo, es decir, un solo cociente. Por lo tanto, ya tenemos la forma compacta o la fórmula del polinomio de Lagrange de grado n que interpola los n más un puntos que estamos denotando como x0 f de x0, x1 f de x1 y así sucesivamente hasta xn f de xn. Ese polinomio viene dado por la sumatoria desde k igual 0 hasta n de L sub k de x por f en x sub k, donde L sub k entonces es el producto desde 0 hasta n, cuando j es distinto de k, de x menos xj entre x sub k menos xj. De modo que si en este momento nos dan 10 puntos, n es 10, vamos a construir el polinomio de grado 10, perdón, no nos dan 10 puntos, nos darían 11, n es igual a 10,
entonces esta sumatoria iría hasta 10. Bueno, obviamente hacer esto a mano no es sencillo. Por esa razón, lo ideal es hacerlo computacionalmente, un programa, y es muy fácil de hacerlo. Entonces, esta forma de escribir el polinomio ahora es bien sencilla porque me dan n y simplemente me planteo un par de fórmulas en el algoritmo, la fórmula del propio polinomio, en donde voy a ir incrustando los valores de L sub k de x para cada valor de k que esté considerando. Bien, tenemos ya la forma compacta del polinomio de Lagrange. Hay dos aspectos que necesitamos considerar. Uno es la unicidad y el otro es el error. Vamos con la unicidad. Les indico y les traigo además el teorema 3.2 de Lagrange, que lo encuentran en el Burden en la 10ª edición, página 28. Está aprobado. Teorema de Lagrange, no, perdón, el teorema que está en el Burden, el teorema 3.2. Ese teorema nos garantiza que hay un único polinomio de grado a lo sumo n, dados los n más un números distintos, x0 hasta xn, el polinomio que interpola esos puntos es único. Es decir, no importa el método que utilice, siempre me va a dar el mismo polinomio. Yo pude haber utilizado el método de resolver el sistema de ecuaciones que les planteé cuando comenzamos con este video, que también se los planteé en la introducción con el caso del censo. Se los mencioné, mejor dicho. Esa es una técnica. Esa es, digamos, la fuerza bruta. Plantearme cada una de esas formas, construir el sistema de ecuaciones lineales y resolverlo numéricamente. Una vía. Eso me va a dar un polinomio que es idéntico en su forma general al polinomio de Lagrange y va a ser idéntico en su forma general al polinomio de Newton. Fíjense que cuando yo hablo de forma general, yo estoy haciendo una diferencia en la forma como se calcula, porque ya les dije que Lagrange calcula el polinomio, este único polinomio Lagrange, lo calcula utilizando esta sumatoria, pero Newton lo calcula de otra manera. Ya veremos Newton. Entonces, conclusión, hay un único polinomio de grado n que interpola los n más 1 puntos dados. ¿Cuántas técnicas voy a utilizar para determinar los coeficientes del polinomio o para determinar el polinomio, mejor dicho? Pues puedo usar sistemas de ecuaciones lineales, o puedo usar el método de Lagrange, que lo acabamos de ver, o puedo utilizar el método de Newton, que vamos a ver más adelante, pero además les cuento que hay muchos otros métodos. No estamos interesados en este momento en los otros métodos, pero quiero que sepan que existen muchos más. Aclarado el tema de la unicidad, de que existe un único polinomio de interpolación, entonces vamos a hablar del error. El error también, el error de truncamiento, nos lo trae Burden con un teorema, que es el 3.3, lo pueden ubicar en la página 83 de la 10ª edición, y dice que si tenemos x0, x1 hasta xn números distintos en el intervalo AB y f es una función de clase Cn más 1 en AB, es decir, f, su primera, su segunda, y hasta su derivada de orden n más 1 son continuas en el intervalo AB, entonces, cada vez que nosotros fijamos un x en AB, vamos a poder encontrar un número que estamos llamando zeta de x, que no tenemos por qué conocerlo. Ese número va a estar en el intervalo abierto AB y tiene esta propiedad. La función f de x, que estamos aproximando con el polinomio, se expresa como el polinomio de Lagrange más un término. Este término, ¿qué contiene el término? Fíjense que el término contiene la derivada de orden n más 1 evaluada en ese zeta de x que no conozco, entre n más 1 factorial por el producto de x menos x0 hasta x menos xn. Supongan que x es un punto que no es ni x0 ni los otros. Fíjense que si fuese uno de los puntos, si f
perdón, si X fuese uno de los puntos, bien sea X0, X1 o Xn, cualquier punto, fíjense que este término se va a anular porque todos esos valores aparecen aquí. Si fuese X0, por ejemplo, ¿quién es F en X0? Será P en X0 por este número que multiplica a X0 menos X0. Esto es 0, así que este término desaparece. F en X0 es P de X0. Eso nos indica que es el polinomio de interpolación porque coincide con la función en el punto. Pero si no es ninguno de estos puntos, es otro valor, por ejemplo, en los tres puntos aquellos que nos dimos, 2,75 y 4, nos damos el valor de 3. F en 3 para esa función será el polinomio de Lagrange evaluado en x igual a 3 por la derivada cuarta en un zeta x que no conozco entre 4 factorial por x menos x0, x menos x1, x menos x2. Bien. Perdón, esta es la derivada de orden 3 porque estoy tomando en ese ejemplo n igual a 2. Ok. Espero que no se pierdan con esos detallitos. Pueden ustedes sentarse con mucho cuidado y jugar con esa fórmula. Pero yo les dije que les traía el error, entonces, ¿cuál es el error? Bien, pues el error es todo este término. Esto es lo que se conoce como error de truncamiento del método. Yo estoy aproximando a f con el polinomio y yo estoy olvidándome de este error. Cuando nosotros calculamos el polinomio de Lagrange, nosotros no estamos calculando el error, estamos solo calculando el polinomio. Esto es lo que le falta al polinomio para ser idéntico a x. Obviamente no me interesa, porque estoy permitiéndome un grado de error, pero ese error se puede medir. Eso sí es importante que lo sepa. Aun cuando este valor de zeta x no lo conozco. Fíjense que lo demás lo puedo conocer. Una vez que yo fijo el valor de x, yo puedo conocer perfectamente de qué tamaño es el error. Vamos a ver cómo se hace eso. Para ello les traigo este ejemplo 3 que está en el Burden, en la página 85, y dice, determine la forma del error para el polinomio de Lagrange, así como el error máximo cuando se usa para aproximar a la función esa que les dejé en el ejemplo 2, f de x igual a 1 sobre x, en los nodos x0 igual a 2, x1 igual a 2,75 y x2 igual a 4. Fíjense que n era igual a 2. Por lo que la derivada esta es 3, es la tercera derivada de f. Yo conozco a f, conozco a su primera derivada, por lo tanto, conozco a la segunda derivada y puedo conocer a la tercera derivada. ¿Cómo es el error? Fíjense que yo ahora pasé el polinomio a dividir porque acuérdense que a mí me interesa saber es cuán lejos está el valor de f del polinomio. Bueno, eso está tan lejos como esta expresión, que es el error de truncamiento, y la podemos calcular. Como n vale 2, entonces n más 1 es 3. Por lo tanto, el error, que yo a esto lo estoy llamando e de x, esto es el error para un valor de x, será la tercera derivada de f en un zeta de x que no conozco entre 3 factorial por x menos x0 que es x menos 2, x menos x1 que es x menos 2,75 hasta x menos x2 que es 4, o sea, x menos 4. Fíjense que de todo esto, yo puedo jugar con esto para encontrar el error máximo. Pero si yo estoy interesada, por ejemplo, en el error, les decía, en x igual a 3, pues simplemente sustituyo el valor de 3. 3 menos 2, 3 menos 2,75, 3 menos 4, 3. Y aquí queda un detalle de este zeta de x que les dije, zeta de 3 que yo no conozco. En estos casos, como no tengo el valor exacto de ese zeta de x y no es fácil determinarlo, ¿qué se hace? Eso se los dejo como ejercicio acá. Fíjense, pero es bien sencillo. Esto es mate 1. Bien. Primero, van a ver que la derivada, esto f entre paréntesis n, no lo vayan a confundir con el grado del polinomio. Esta es en la derivada. Cuando es n igual a 1 es f', cuando n igual a 2 es f doble prima, cuando n igual a 3 es f3'. Pero regularmente a partir de 2 uno no coloca 3 primas, sino uno coloca f entre paréntesis 3 de x. Lo que yo estoy diciendo es que la derivada tercera de x, por ejemplo, es menos 1 a la 3 por 3 factorial por x a la menos
4. Revisen eso. Esa es la primera cosa que tienen que ver, que la derivada, por lo menos la tercera, si no quieren calcular más de la tercera, no la calculen, vean quién es la segunda. La segunda derivada será menos 1 al cuadrado por 2 factorial por x a la menos 3. Hagan esa cuenta. ¿Ya la hicieron? Ok. Entonces demuestren que el máximo entre 2 y 4 de este polinomio de tercer grado, este es un polinomio de tercer grado, no lo olviden, es 9 sobre 16. Eso lo pueden hacer de dos maneras. Uno, dibujan ese polinomio en MATLAB entre 2 y 4 y hallan el punto máximo moviéndose sobre la curva o preguntando cuál es el máximo valor de y. MATLAB da max de y. Si y es el polinomio, la fórmula del polinomio, de este polinomio, x menos 2 por x menos 2,75 por x menos 4, MATLAB le da ese max. Si no, mate 1, escribo ese polinomio, lo desarrollo, hallo la derivada, la igualo a 0 y calculo el máximo en el intervalo 2, 4. Facilito. Una vez que tienen ese valor, fíjense que ya tienen una cota para esta expresión, conocen este valor, falta una cota para la tercera derivada, pero pueden aplicar el mismo truco que en el apartado 2. Dibujan la tercera derivada en MATLAB, calculan el máximo de la tercera derivada, que fue lo que yo hice, y entonces, ¿quién va a ser el valor absoluto de este error? Pues el valor absoluto de todo esto. El valor absoluto de todo esto es el valor absoluto de la derivada por el valor absoluto de este producto. El valor absoluto de este producto es 9 sobre 16. 9 sobre 16. Y el valor, aquí aparece 256. ¿Por qué? Bueno, porque el valor absoluto este de la tercera derivada de f, o sea, cuando hayan el máximo, eso va a ser menor o igual, aquí abajo queda 9, y tienen que ver cuál es el máximo, no lo escribí, pero les garantizo que eso multiplicado por el valor de 16 debe dar 256. Chequen el inverso, el recíproco de ese máximo, ¿no? El punto es que ustedes van a concluir que el error máximo que pueden cometer, eso no significa que ese es el error exacto, ese es el máximo error que pueden cometer, es 0.035 15,625. Es decir, cuando ustedes aproximan a la función f de x por el polinomio de grado 2 de Lagrange, el error que cometen es a lo sumo este. Les recomiendo que dibujen a la propia f, que dibujen al polinomio y hagan un ejercicio de dibujar todas estas funciones, la tercera derivada, de dibujar este polinomio, de pedirle a MATLAB los máximos si no quieren calcular, y ustedes establecer esas cotas del error. Es un buen ejercicio. Con eso concluyo el tema de polinomios de Lagrange. Agradecida por su atención. No dejen de ampliar esta información con el libro, de hacer los ejercicios que les he recomendado que hagan, que les va a permitir explorar un poco más para que se hagan unas ideas gráficas de lo que es la interpolación. El polinomio de Lagrange, no olviden, es una fórmula, y en las primeras láminas, cuando tomé el caso 1, el caso, es decir, n igual a 1, n igual a 2, lo que estaba haciendo era construyendo la fórmula general para el polinomio de Lagrange. Les recuerdo que es único el polinomio de interpolación y que se puede medir el error. Ese error que estoy colocando allí es el error de truncamiento del método. Con esto me despido finalmente y nos vemos en la próxima clase.